recorrió el centro de Quito. Los estudiantes de octavo semestre de la Universidad de las Américas se reunieron en el Boulevard de las Naciones Unidas para embarcarse en el famoso Tourbus. Hubo un concurso para negocios turísticos nuevos, innovadores. Entonces, bueno, el dueño de la empresa participó en ese concurso y propuso el bus turístico de 2 pisos, ya que todas las ciudades importantes tienen este tipo de servicio. Bueno, pues ahora lo tenemos ya implementado. De la mano de Laura, Michelle, David, Katy, Hugo, Sabrina, Carla, Verónica y Alex, nos enamoraremos nuevamente de la carita de Dios. Bienvenidos. Nos encontramos en el Centro de Arte Contemporáneo, más conocido como el antiguo Hospital Militar. Cuentan que aquí hay fantasmas. Vamos a ver. El Centro de Arte Contemporáneo es un espacio de arte y cultura, situado en el emblemático barrio de San Juan en el centro de Quito. Su construcción inició en 1900, pero fue hasta 1929 que la obra terminó, para convertirse en un hospital antituberculoso y posteriormente en un cuartel y hospital militar. En 2006, el municipio de Quito decide rescatar el edificio abandonado y convertirlo en el Centro de Arte Contemporáneo a cargo de la Fundación Museos de la Ciudad. El recinto ha sido renovado, creando un contraste entre su antigua arquitectura y el arte moderno y en ocasiones irreverente que allí se exhibe. El objetivo del Centro de Arte Contemporáneo es, la palabra lo dice, ¿no? Ser un centro de arte contemporáneo. Y no se lo cataloga como museo porque las muestras no son estáticas, sino cada 2 meses o cada mes vamos rotando las muestras. Las exposiciones intentan mostrar el arte como un proceso de construcción social. Y para esto, el Centro de Arte Contemporáneo se ha destinado como espacio para diversas prácticas artísticas y culturales, como la fotografía, video, escultura, música, danza y todo tipo de performance. El artista, lo que tengo entendido, tiene que entrar en una etapa como de concurso, ¿no? Y que su propuesta sea aceptada por los curadores. Pero no solo encontrarán arte en este lugar. Si les gusta las historias de fantasmas y están dispuestos a pasar un rato lleno de adrenalina y terror, no pueden perderse el recorrido teatralizado Ecos de un edificio. Ecos de un edificio surge como una actividad del equipo de mediación del Centro de Arte Contemporáneo para contar la historia del edificio, pero de una forma diferente, puesto que era una necesidad de los visitantes del conocer la historia real del edificio como edificio patrimonial, pero también esas historias de fantasmas que otros visitantes nos habían contado. El recorrido tiene un costo de $3 y se realiza 2 veces al mes. La reacción inmediata de la gente es el miedo. Grupos, digamos, de jóvenes, que son los jóvenes escépticos que decimos nosotros, que pasan haciendo cháchara todo el tiempo, por ejemplo, en el recorrido. Ese es un grupo muy complicado, la verdad. Hay otras personas, otras reacciones, digamos, de un grupo más bien un poco más adulto, que sí se suelen asustar. Es interesante conocer la historia del edificio, a pesar de que sí me dio un poco de miedo. Las anécdotas de fantasmas y experiencias con el más allá no se hacen esperar. Antes les mostrábamos unos videos, cuando yo recién entré a trabajar aquí, en uno de los pabellones se veía como una sombra que deambulaba alrededor de una cama que estaba por una exposición. Y bueno, entonces todo el equipo de seguridad sabía de lo del video y se desmontaron las cámaras, se limpiaron y se seguía viendo esta como sombra. Que en el video está justo cuando yo estoy saliendo de los primeros días que entré a trabajar aquí, que es la única cosa que yo puedo dar testimonio porque yo vi el video. El Centro de Arte Contemporáneo, además de ser un espacio de fomento a la producción artística, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para los curiosos que van dispuestos a contactarse con el más allá. No sé si hay fantasmas o no, pero de lo que estoy segura es que aquí encontrarán mucho arte. Estamos en la Basílica del Voto Nacional, una iglesia con muchas particularidades. Una de estas, su obra comenzó en 1883 y hasta la actualidad no ha sido terminada. Conozcámosla. La Basílica del Voto Nacional es la iglesia más grande del Ecuador y de América Latina. Su estructura, tal como la conocemos hoy, fue terminada en el año de 1924.
Fue el padre Julio María Matovede quien impulsó esta construcción como una edificación representativa de la fe y el catolicismo. Es un palacio que por voluntad de Dios, con el apoyo del gobierno por voto nacional, de la feligresía y de la iglesia, se construyó para que fuera el centro de bendición. La basílica, sin perder el modelo gótico, añade lo suyo, lo particular, lo de la tierra, y entonces surgen cosas propias. Un neogótico ecuatoriano constituido en un atractivo turístico por su arte arquitectónico. Claro, la basílica es la iglesia neogótica más grande de Latinoamérica. Es una réplica de la Basílica de Notre Dame en París y de la Basílica de San Patricio en Nueva York. En piedra de cantera pura, la basílica alberga a más de 5.000 personas sentadas. Sí, la basílica es, yo pienso que la iglesia más hermosa del Ecuador, porque parecía la iglesia de Notre Dame en París, como el estilo gótico, el estilo de la arquitectura es particular. ¿Sabían que esta construcción fue ordenada por el propio García Moreno? Lamentablemente el expresidente fue asesinado 5 años antes de que empiece su edificación. Dicen que sus restos reposan en el interior de la basílica. El interior de esta particular edificación refleja la infinidad de detalles considerados para su construcción. Desde el techo hasta el piso, es puro arte que convierte a la basílica en una obra invaluable y con alto sentido de reverencia espiritual. La iglesia de la basílica es un destino turístico lleno de arte. Otra de sus particularidades es que las gárgolas, muy representativas de este tipo de arquitectura, fueron en su mayoría reemplazadas por animales de la fauna ecuatoriana. A diferencia de otras iglesias de la capital, la Basílica del Voto Nacional es la única edificación inspirada en el arte neogótico. Ahora continuemos nuestro recorrido en busca de nuevos atractivos turísticos. El Centro Histórico de Quito ha sido desde hace 4 siglos el espacio de mayor importancia simbólica de la nación ecuatoriana. Aquí ocurrieron hechos históricos como en 1534, cuando el español Sebastián de Benalcázar fundó la villa de San Francisco de Quito. Los españoles convirtieron a este punto en obispado y real audiencia. Desde esa época existen conventos como la Concepción, San Agustín, Santo Domingo, que se conservan hasta el día de hoy. Asentado entre volcanes andinos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, el Centro Histórico de Quito se extiende por más de 320 hectáreas, convirtiéndose en el más grande de Latinoamérica. Esta importante zona alberga invaluables iglesias, capillas, monasterios y conventos coloniales, además de plazas, museos, edificaciones republicanas y una interesante arquitectura de inicios del siglo XX. En 1830, el centro de Quito se convirtió en la capital de la República del Ecuador. A partir de este momento se empezaron a hacer algunas modificaciones, sobre todo en el periodo del presidente Gabriel García Moreno. En septiembre de 1978, la UNESCO declaró al Centro Histórico de Quito como el primer patrimonio cultural de la humanidad. Las autoridades correspondientes se han preocupado y se preocupan, inclusive los habitantes, de cuidar estos lugares, sus iglesias, sus parques, mantener limpias todas sus casas coloniales. Y es que el Centro Histórico de Quito es un ensamble armónico donde las acciones del hombre y la naturaleza se han juntado para crear una obra única y trascendental en su categoría,
Por algo es el primer destino turístico de Sudamérica. La Plaza de la Independencia, también conocida como Plaza Grande, está ubicada en el centro del casco colonial de la ciudad. Aquí se encuentra el Palacio de Carondelet, el símbolo del Poder Ejecutivo. Pero esta edificación no es la única que rodea a la Plaza Mayor. La Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal también forman parte del paisaje que la enmarca y da muestra de la importancia de los poderes político y eclesiástico para la sociedad capitalina. Todas las construcciones que flanquean la plaza fueron edificadas en la época colonial, a excepción del Palacio Municipal, el cual fue levantado con características más modernas en el año de 1970. Y la gente creía que él era el Cristo que había de venir. Esta no fue la primera plaza en ser construida en Quito. Sin embargo, desde el siglo XVI, este lugar ha sido centro de actividades de todo tipo: comerciales, recreacionales, políticas, religiosas y otras de protesta. Cada vez que salíamos de la plaza, llegábamos llenos. Ese fue el caso de Pedro Restrepo, quien durante 25 años acudió día tras día a la Plaza Grande para reclamar al Estado ecuatoriano por la desaparición de sus hijos a manos de la Policía Nacional. Un caso que sigue siendo un misterio y además parte de la historia política de nuestro país. Y es así como la plaza misma y el monumento a la independencia, erguido el 10 de agosto de 1909 en el centro de ella, en conmemoración al primer grito de la independencia, han sido espectadores silenciosos del pasar de los años y de los cientos de memorables sucesos agridulces para sus habitantes. El matrimonio de las hijas del Bombita, cuando hubo bala del palacio, acá arriba, al palacio le dejaron hecho hornero. Luego, cuando se fue el Abdalá, cuando se fue el Lucio, y así es cuando él se fue para Panamá, se iban llevando las cortinas, los cuadros, todos se iban llevando. Sándwiches de pernil, seco de chivo, jugos de frutas y muchas otras golosinas tradicionales de Quito son las que se encuentran en todos los locales que están alrededor de la Plaza Grande. Los comensales llegan a toda hora, cada uno con su historia y su pretexto para disfrutar de alguno de estos manjares. Sean platos de sal o de dulce, todos tienen su preferido. En la dulcería colonial, ubicado bajo la Catedral Metropolitana, 4 generaciones han compartido su sabor con todo el mundo. Algo más de 4 décadas de vigencia demuestran la excelencia de sus productos. Nosotros tenemos este producto que es el rosero, que solamente se prepara en las fiestas de Quito. Sea cual sea el manjar a probar, la tradición de hacerlo bien acompañado mientras conversa y descansa en una de las bancas de la plaza aún permanece. Desde la época colonial, en estas bancas se han contado las historias que formaron parte del desarrollo de este país y sus personajes. Detrás de fachadas como estas, se atesora la historia de grandes personajes quiteños. Uno de esos personajes fue María Augusta Urrutia, una mujer muy adinerada, pero sobre todo reconocida por su generosidad. A pocos metros de la Plaza Grande, una casa abre sus puertas al público para mostrar obras de arte de la época colonial y republicana e innumerables muebles y piezas decorativas europeas. Es la Casa Museo de María Augusta Urrutia, que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. A sus 20 años contrajo matrimonio y recibió esta casa como regalo de bodas por parte de la familia de su esposo. Urrutia emprendió una vida dedicada a la beneficencia. La casa tiene 2 pisos, cuenta con un patio principal y 10 habitaciones donde se exponen objetos de la vida de Urrutia. Esta es la típica casa quiteña, es un lugar de nostalgia, de memoria.
nos recuerda mucho a la época del abuelo, a la época del Quito antiguo, de las historias, de las leyendas, de los chullas quiteños, de las serenatas. Entonces, esta es la única casa en el centro que se mantiene con esa identidad, con los objetos, con las cosas como se vivió en aquel entonces. Existe una gran colección de artículos domésticos modernos para esa época. Piezas decorativas de finales del siglo XIX, muebles de estilo europeo y piezas de arte que incluyen óleos de Mideros y una Virgen de Legarda. Entre los objetos más interesantes que se pueden encontrar está la cama donde solía descansar un ilustre visitante, el general Antonio José de Sucre. Perfumes de la época como el Chanel número 5 y una refrigeradora que funciona a base de gas propano. Hay cosas invaluables, no solamente en el sentido económico, el valor histórico, el valor sentimental, se lo quieren llamar así también. O sea, todo eso influye, pero la casa como tal, el predio, el terreno, tiene un costo de por lo menos $1 millón. Estamos cerca de la Plaza Grande, hay más de 650 metros de terreno, hay casi 900 y pico metros de construcción. La estructura de la casa está prácticamente intacta, es habitable. Sin embargo, lo más importante de la Casa Museo es la figura altruista de doña María Augusta Urrutia. En 1939 creó la Fundación Mariana de Jesús, la cual actualmente administra tanto el museo como demás obras benéficas, dando ejemplo de su legado. Cada objeto de este museo nos transporta a la época colonial y republicana. Ahora nos vamos a conocer más de las maravillas del centro histórico. Quito soy yo, Quito estoy yo. Esta es la Plaza de San Francisco y seguro no sabían que está hecha de piedra volcánica. Y dentro de ella existe mucha historia y una que otra leyenda. Conocida como el Escorial del Nuevo Mundo, la iglesia de San Francisco es un edificio católico que se levanta en medio del centro histórico de Quito, frente a la plaza del mismo nombre. Es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América. Tiene, además, una mezcla de diferentes estilos combinados a lo largo de sus 150 años de construcción. Por los años de vida que la iglesia ha tenido, o sea, también por sus esculturas, sus pinturas, su arte. Para no dejar las cosas que de niño yo soñé, para andar por los caminos de este mundo sin temor, tener un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecer. Llevo un poco de Quito en mí, yo llevo un poco de Quito en mí. Tierra de luz. San Francisco atesora entre sus paredes más de 3.500 obras de arte colonial, especialmente aquellas correspondientes a la Escuela Quiteña de Arte que nació precisamente en este lugar. Quito eres tú, Quito soy yo, Quito estoy yo, oh, Quito estoy yo. Soy poeta, grafitero, peregrino y sedentario. Decir que dentro de la ciudad, que hoy es un patrimonio, o sea, cultural de la humanidad, siempre ha sido Francisco, o sea, San Francisco, desde los primeros años mismos. Quizás por la importancia de la mano de obra aborigen en la construcción de este templo, es que precisamente la historia señala a un indígena como protagonista de una de las leyendas más conocidas de Quito. Según los datos históricos, los constructores fueron Jorge de la Cruz Mitima y su hijo Francisco Morocho, indios que conjugaron técnicas incas y españolas para la obra. Cuenta la leyenda que en la antigua ciudad colonial de Quito vivía un indio llamado Cantuña, albañil de profesión, que fue contratado por los frailes franciscanos para la construcción del atrio del convento máximo de San Francisco. Al casi vencerse el plazo para la entrega de la obra, una noche se le apareció el diablo y le ofreció terminarla a cambio de su alma. Cantuña aceptó la propuesta y a la noche siguiente miles de diablillos trabajaron intensamente y al amanecer la tenían lista. Antes de recibirla, el astuto indígena retiró una piedra y la obra quedó inconclusa. Este detalle le salvó de los horrores del infierno.
Aquella leyenda, contada a lo largo del tiempo, demuestra en plenitud el valor arquitectónico, artístico y religioso que tiene el Templo de San Francisco, presente hace cientos de años. Y es que la franciscana ciudad de Quito esconde en cada rincón un encanto. Quito soy yo, Quito estoy yo. La Ronda es uno de los lugares más tradicionales de Quito, no solo por ser la calle más antigua, sino también por ser cuna de músicos, poetas y escritores. Vamos a conocerla. Sin duda, uno de los lugares más emblemáticos del Quito moderno es la famosa calle La Ronda, un lugar tradicional donde se puede revivir su historia y encontrar diversión. Fue restaurada completamente durante el año 2006. La afluencia de gente los fines de semana puede llegar hasta los 2.000 visitantes por día. Su arteria principal es la calle Juan de Dios Morales, que es el centro de la cultura quiteña. En ella se pueden encontrar juegos tradicionales, centros culturales, puestos de información turística, hosterías, restaurantes típicos y bares. La Ronda a mí me parece que es una calle que por largo tiempo ha rescatado todo lo que son los saberes ancestrales de Quito. Es una calle familiar y a la vez es una calle netamente bohemia, ¿sí? Para mí La Ronda desde hace mucho tiempo ya se podría identificar como el alma del centro histórico. En la noche, la calle de La Ronda se ilumina y se vive un ambiente de fiesta, pero a lo tradicional. Los 67 bares y restaurantes ofrecen música en vivo, comida y bebidas típicas. La Ronda es una calle que conserva el romanticismo del Quito colonial, siendo un sitio muy pintoresco. Por las noches, los bares y los restaurantes ofrecen shows artísticos en vivo para disfrutar de una velada y conocer la cultura y tradición quiteña. La calle conserva la arquitectura del Quito colonial, angosta, adoquinada y solamente peatonal. Con el tiempo, las casas pasaron de ser solo viviendas a negocios de bares, restaurantes, ventas de artesanías pequeñas, etc. Entonces se restauró La Ronda. Ya tiene como más de unos 4 o 5 años ya de restaurado. Entonces ahora en la actualidad nosotros estamos muy contentos. Desde luego los que quedamos de los oficios de que había de la artesanía, porque todo el mundo salió por el peligro que había. La Ronda, por ejemplo, ha sufrido un cambio radical. Antes era totalmente abandonada la calle La Ronda, oscura, en los recovecos se ocultaban los delincuentes, había cantinas, todo eso se ha transformado. Ahora está completamente cambiado, hay centros de atención al turista, tanto nacional como extranjero. Los turistas nos visitan, ustedes pueden ver que a estas horas era imposible antes, hace unos años, que vengan turistas a estas horas. Los negocios están abiertos desde tempranas horas de la tarde para los visitantes que están dispuestos a ingresar y consumir. El movimiento de turistas nacionales e internacionales aumenta, lo cual dura aproximadamente hasta las 2 de la madrugada y luego todo va quedando nuevamente en paz. Pensé que conocía, pero hoy me di cuenta de que no, de que descubrí muchas cosas de mi propio país que no he podido compartir con gente que ha venido de afuera. Entonces, ha sido una experiencia que primero nos ha enriquecido culturalmente a nosotros y segundo que nos hace tener el conocimiento, primero el gusto también por nuestra ciudad para poder esto emitir al resto de turistas, en especial a los que vienen de afuera. Como quiteños siempre decimos como qué lindo que es y queremos mostrar a todo el mundo, pero en realidad creo que primero deberíamos hacer este tipo de cosas que nos muestran realmente cuáles son las cosas chéveres de nuestra ciudad. Lo más interesante es que en serio sí volvimos a conocer a Quito. Bueno, salir en sí a trabajar en el campo es muy diferente de la teoría, te enriquece mucho. Grabar y producir un programa no es solo el simple hecho de ir al lugar, grabar, hacer un par de tomas e irte. Es mucho más allá, es conocer la historia, venir preparado, trabajar en grupo, que todos estemos sincronizados, que todos tengamos un plan.
sepamos qué vamos a decir, la historia, saber cuáles son los puntos relevantes de la ciudad. ¿Qué quieres presentar en tu reportaje? Las noticias. Eso fue lo que... No, aprendí que grabar un programa es cansadísimo. Sí, eso sí iba a decir. Sí, ya. Y duelen los pies. Después de todo este viaje, lo más enriquecedor fue verle a Quito y verle a mi ciudad como si yo fuera extranjera. Verle no con los ojos de una persona que vive en ese lugar y pasa por alto muchas cosas que ve todos los días, sino verle como eso, como lugar turístico que es, y detenerte un poco a ver esos detalles, esas cosas que le hacen lo que es la ciudad de Quito, una ciudad muy, muy linda, con atractivo colonial y que tiene y que de verdad la gente de afuera apreciaría o aprecia venir y ver y conocer.